Hermanos, ha sido una bendición poder estudiar y compartir lo que estamos estudiando de las bienaventuranzas, del carácter de los hijos del reino. ¿Cuántos hijos del reino estamos aquí esta noche? Anoche hablamos de la esencia de los hijos del reino, ¿sí? Somos sal y luz, ¿o no? Algunos dicen que salen de estos cultos como apaleados, como si le hubieran dado una pela. Nunca la intención de la palabra es herirnos, ¿no? Pero la palabra trae tres matices: consolar, edificar y exhortar. Y créame que todos los que enseñamos, primero somos confrontados con cosas en nuestras vidas. Cuando uno se enfrenta a estos temas que son tan del corazón, porque realmente son mucho del corazón, del carácter, pues en algún momento va a sentirse confrontado. Esta noche voy a tratar de darles más pasito entonces. Y vamos a hablar de la integridad de los hijos del reino. La integridad de los hijos del reino. Creo que para terminar este tema hoy, lo que tengo acá tendría que quedarme hasta las 12 de la noche. ¿Está listo para quedarse hasta medianoche? Y si no, lo terminamos, no sé si el domingo o cuándo, pero hay que terminarlo. Hay que hacerlo. Quiero que vaya conmigo al libro de Job, capítulo 31. Job, capítulo 31. Vamos a leer algunos textos. Si usted puede estar de pie para que leamos la palabra de nuestro Dios. Mire, cuando enfrentamos estos temas siempre hay un sentimiento en nosotros los pastores y pensamos en los que no están, porque es tan bueno, es tan necesario que quisiéramos que toda la iglesia estuviera para recibir la palabra. Pero tenemos una alternativa esta vez. Ya se están montando las enseñanzas para que usted las pueda escuchar nuevamente o escucharlas si no lo ha hecho, y va a ser de mucha edificación. Dice en Job 31: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dice: si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Vamos a dejarlo hasta ahí. Puede tomar asiento. Señor, te damos gracias por tu palabra esta noche. Oramos para que nos edifiques. Oramos para que tu palabra, bendito Dios de los cielos, llegue a lo profundo de nuestro corazón. Padre, abre nuestro entendimiento y derrama sobre nosotros sabiduría, revelación, conocimiento de tu palabra, Señor. Porque, Señor, nos estamos enfrentando a tu palabra eterna, a tu bendita palabra, Señor. Pero nuestra mente es finita, Señor. Necesitamos que tú nos hagas entender, nos ayudes a entender lo que quieres comunicarnos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunos pensarán, bueno, pastor, el marco bíblico era Mateo 5 al 7. Pero hay una cuestión muy especial con Job. Y es que Job vivió
unos principios tan elevados de integridad que parece que hubiera conocido el Sermón del Monte. Podemos decir que Job vivió el Sermón del Monte. Y ahorita vamos a ver algunas de esos principios que él vivió. Y lo vamos a comparar con la ley de Moisés, que decía la ley, y al mismo tiempo vamos a ir a Mateo, capítulo 5 al 7. Porque Job, según los historiadores, es contemporáneo de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, es de esa época. Entonces Job no conocía la ley de Moisés, menos iba a conocer el Evangelio de Mateo. Pero cuando uno estudia con cuidado la vida de Job, especialmente en estos capítulos, uno se da cuenta que este hombre tuvo un conocimiento de Dios, tuvo una relación con Dios tan alta, tan elevada, que llevó a vivir unos principios que nos desafían. También nos desafía el hecho de que Job no tenía la palabra escrita. No sabemos, porque no hay registro de ello, cómo conoció Job a Dios. Pero no hay registros de que había palabra escrita en aquel tiempo. Solo sabemos que le conoció, y por lo que él habla y por lo que él vivió, en verdad que le conoció. Ahora, eso nos desafía mucho, porque nosotros tenemos toda la revelación de la Escritura aquí. Aquí tenemos todo el consejo de Dios. Y sabe, hay algo que me llama la atención. Es que Job no tenía la bienaventuranza que usted y yo tenemos, de tener al Espíritu Santo viviendo en nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no permanecía en estos hombres y mujeres piadosos. Él venía, hacía una obra en ellos y a través de ellos, pero no permanecía. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo pudo este hombre llegar a un nivel tan elevado, tan grande, de vivir unos principios de integridad, donde, mire lo que él le dice a Dios en el versículo 6: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. ¿Por qué Job estaba diciendo esto? Estaba diciendo esto porque sus amigos estaban acusándolo a él de que él había pecado, de que para él vivir lo que él estaba viviendo, la tragedia de perder a sus hijos, sus 10 hijos, la tragedia de perder todos los bienes, la tragedia de vivir una enfermedad tan terrible como la que él estaba viviendo. La única razón que ellos encontraron es que Job había pecado. Y los tres aseguraron esto. Entonces Job está defendiendo su integridad. Nunca reconoce, a pesar de que lo acusan y lo señalan, de que él ha pecado. Y en el capítulo 31, que en realidad es eso, una defensa de su integridad, él le dice a Dios, dice: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Conocerá que yo soy un hombre totalmente íntegro. Ahora, cuando hablamos de integridad, hablamos de una persona que es totalmente compacta o sólida. Es una persona que es la misma donde quiera que vaya. En su casa, en la intimidad, en su hogar, en su trabajo, en la calle, a donde quiera que vaya, la persona es exactamente la misma. No cambia porque está en un entorno diferente. Es una persona que está libre de fisuras o libre de corrupción, también lo definen algunos. En primer lugar, vamos a mirar esta noche, después de esta breve introducción, ¿quién dice Dios que era Job? ¿Quién dice Dios que era Job? Y vaya al capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz
un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando la Biblia dice acá que había en Uz, está hablando de que este hombre no era judío. Uz, según algunos, puede ser Jordania hoy, puede ser Irak o en Arabia, en alguna de esas zonas de Oriente, pero no era Israel, o lo que conocemos hoy como Israel, o tampoco era Canaán. Claro, en ese tiempo Israel como tal no estaba constituido como nación, pero es importante entender esto. ¿Sabe por qué? Dios se le reveló también a Abraham, y Abraham era de Ur, de los caldeos, y ese sí sabemos que era Irak hoy. Y entonces Irak, lo que es Irak hoy, ellos practicaban idolatría. Pero en medio de todo esto, aquí encontramos que Job era de una nación pagana, pero él y sus amigos, porque sus amigos también tienen conocimiento de Dios, conocían a Dios. Lo otro que podemos decir es que esto que estoy leyendo del versículo 1:1, no solamente lo dice el relato del escritor de Job. Ahí en el versículo 8, cuando Satanás viene y se presenta delante de Dios, dice que si no has considerado a mi siervo Job, que es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que Dios dice de Job. La pregunta que usted y yo podríamos hacernos esta noche es: ¿qué dice Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios de usted y de mí? ¿Cuáles son los distintivos en cada uno de nosotros? Aquí está hablando de ¿qué? Carácter. Ese era el carácter de Dios. Y lo que yo debo resaltar de este texto es que Job era un varón. Ahora, ¿sabe qué quiere decir el nombre de Job? Quiere decir odiado, perseguido o probado. Eso quiere decir Job. Odiado, perseguido o probado. Claro, su vida lo dice todo. Pero hay algo que jamás yo había visto en este texto. Cuando uno estudia la integridad, hablar por ejemplo de la integridad de Jesús, nosotros decimos, bueno, es el Hijo de Dios, no podía pecar, no podía fallar, y está bien. Pero aquí el escritor dijo algo que es interesante. Primero dice que era un varón llamado Job, y luego dice, y era este hombre. Era un hombre, era una persona como usted y yo. No era un superhumano, no era alguien traído de otro lugar. Era un ser humano que tenía las luchas, las debilidades, los problemas, las situaciones que usted y yo enfrentamos. Y puedo decir, era un hombre que también tenía la naturaleza pecaminosa y las tentaciones que usted y yo podemos enfrentar. Porque a veces es fácil decir, no, pero es que era, ese hombre era, no, fuera de serie. ¿Sabe que en la Biblia se habla de otros hombres íntegros como Noé y como Daniel? Y hay muchos personajes, pero al fin y al cabo eran hombres, eran humanos. Y dice que este hombre era recto, quiere decir, era perfecto, lo primero. Era un hombre piadoso e íntegro. Aquí en el hebreo la connotación es ser piadoso, es ser íntegro. Era recto, o sea que caminaba derecho. Le gustaba que su vida estuviera ceñida a los principios que había aprendido de Dios. A lo que, bueno, a veces nosotros decimos que en aquel tiempo no había ley, pero sí había ley. Los pueblos tenían sus leyes. Habían gobiernos y los pueblos habían hecho o determinado algunas leyes. Y ellos estaban ceñidos a eso.
No estaba la ley mosaica como la conocemos, pero sí habían leyes entre los pueblos. Luego dice que este hombre era temeroso de Dios. Y cuando el texto a mí me dice que Job era temeroso de Dios, ¿sabe qué me dice de Job? Que era un hombre sabio. Porque el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. Era un hombre respetuoso o reverente ante Dios. Y escuche lo que le voy a decir. Para Job temer a Dios era tener a Dios como el referente de todo lo que él hacía en su vida. Su motivación para hacer o no hacer algo siempre era Dios. Usted puede leerlo o lo puede mirar ahorita en el capítulo 31, donde él habla del omnipotente, donde él habla de Dios, ¿sí? Él menciona a Dios varias veces porque su referente era él. La pregunta es, ¿quién es nuestra motivación para vivir una vida íntegra? ¿Es Dios o hay otras motivaciones? Y lo otro que podemos decir de Job es que era un hombre consagrado, apartado del mal. ¿Cuántos aquí estamos apartados del mal? Oiga, ¿no? ¿Cuántos estamos apartados del mal? Consagrados a Dios. Hermano, eso es lo que este hombre era. Entonces, vamos a mirar el primer principio de integridad que este hombre trabajó. El primer principio es que vivió libre de inmoralidad sexual. Vivió libre de toda concupiscencia. Dice en el versículo 1: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Cuando yo miro este texto de la Escritura, hay un momento en que usted y yo y cualquier ser humano debemos aprender algo. Debemos aprender a vivir bajo fronteras, a poner límites en nuestra vida. Hay cosas que no debemos permitirnos en nuestra vida. Debemos desarrollar nuestro propio código de ética y de conducta basado en la Escritura. Muy seguramente en algún momento Job se sintió tentado. Se sintió tentado a codiciar a una doncella, a mirar a una mujer como no debía mirarla. ¿Y cuál es la solución que él encuentra a esto? La solución que él encuentra es que él tiene que hacer un pacto con sus ojos. Él tiene que hacer un pacto consigo mismo. Él tiene que determinar: yo esto no lo voy a permitir en mi vida. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. ¿Sabe que lo que este hombre desarrolla reprende hoy a este mundo lleno de concupiscencia? Cuando nosotros leemos textos como este, tenemos que decir en qué nivel estaba Job, qué había en el corazón de este hombre. Y mire lo que dice en el verso 2: pues, ¿qué ha escogido para nosotros Dios del cielo? ¿Cuál es nuestra herencia del Todopoderoso en las alturas? Note que el referente de él para vivir una vida sin ninguna concupiscencia es Dios mismo. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Yo le pregunto, ¿usted y yo ponemos límites a nuestros ojos? ¿Ponemos límites o fronteras a lo que debemos mirar? ¿A lo que debemos desear? ¿A lo que debemos codiciar?
¿Ponemos límites a estas cosas que están ahí tentándonos? Hermano, yo sé que la Escritura dice que debemos vestirnos con decoro, pero para alguien que está lleno de concupiscencia, una falda larga no será la solución, porque ya está pervertido en su corazón. De hecho, yo no creo que en el tiempo de Job las mujeres se vistieran de minifalda y escote, y más en Oriente. Esa es la verdad. Él está reconociendo un problema humano, un problema que se aloja en el corazón del hombre. Y dice, yo hice un pacto con mis ojos. Yo puse un límite a mi mirada, a lo que yo debo ver. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Déjeme decirle que en este tiempo no había sido dada la ley de Moisés. La ley que dice que usted y yo no debemos adulterar. Pero él desarrolló un temor de Dios, desarrolló un respeto, desarrolló una integridad, que él mismo se puso límites a su vida. Y eso es lo que hace un hombre y una mujer íntegros. Colocamos límites a nuestra vida. No hacemos lo que todo el mundo hace. No hacemos, como dijo el apóstol, todo me es lícito, pero no todo conviene. Puede que sea normal muchas cosas en este mundo. Puede que sea normal muchas cosas dentro de la iglesia. Pero yo determino colocar límites a mi vida y decir, esto no lo voy a permitir en mi vida, esto no lo voy a permitir en mi casa. Entonces viene una pregunta: ¿en qué áreas de nuestra vida debemos poner límites hoy? ¿En qué área de nuestra vida? No solo en el área sexual. Hoy estamos en un mundo donde la inmoralidad sexual está al orden del día, de todas las formas. Pornografía. ¿Sabe que estaba leyendo un dato esta tarde? No sé qué tan verídico sea, pero en Colombia dice que hoy las mujeres ven más pornografía que los hombres. Y dice que el 70% de los adolescentes ya han visto pornografía de alguna manera. O sea que posiblemente todos los que estamos acá hemos visto pornografía. Y eso destruye el alma, destruye el corazón de la persona. Algunos dirán, ay, eso solo son imágenes, no es problema, eso es solo una escena, eso es solo una película, no tenemos que ser tan extremistas. Pues aprendamos de Job. Él puso un límite a su mirada. Dice acá, entonces tenemos hoy la fornicación en todas sus formas, caricias entre novios, que piensan que eso no es pecaminoso, porque algunos piensan que el adulterio es penetración y no más, o la fornicación. Tenemos el llamado sexting, donde se envían imágenes de su cuerpo desnudo a través de las redes, a través del WhatsApp. La pornografía, personas teniendo sexo sin casarse, el homosexualismo, el lesbianismo, la infidelidad a su pareja y cantidad de aberraciones sexuales tenemos. Claro que eso no es nuevo, algunas las han diversificado por la tecnología. Hermanos, ¿cómo enfrentar esto? ¿Cómo enfrentar esta situación? Mire lo que dijo Job en el versículo 2. Porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas.
No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Usted y yo somos conscientes, escúcheme bien, de la omnipresencia de Dios en nuestras vidas. Somos conscientes de la omnisciencia de Dios. Porque podemos escondernos para pecar delante de los hombres. Puedes buscar un lugar solitario para tomar tu celular y ver pornografía. Pero déjame decirte, de Dios no podemos escondernos. De tu conciencia no podrás esconderte. Bueno, yo dije que les iba a dar más pasito, pero eso es lo que el texto nos enseña. Para Job era deplorable. Mire lo que dijo en el versículo 9. Job: si fue mi camino engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Permítame, le leo ese texto en la Nueva Traducción Viviente para que sea más claro, porque aquí hay algunas figuras que han sido matizadas. Dice: si mi corazón ha sido seducido por una mujer, o si he codiciado la mujer de mi prójimo, entonces que mi esposa le pertenezca a otro hombre y que otros hombres se acuesten con ella. Pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno. Habría arrasado con todo lo que poseo. ¿Sabe qué está diciendo Job? Que la inmoralidad sexual es una ruina, que acaba con todo. Acaba, pervierte mi corazón, mi alma. Si eres casado, daña tu matrimonio, daña tu hogar, daña tu relación con Dios. Si eres soltero, estás vulnerando, dañando tu conciencia, contaminando tu corazón. Y él utiliza unas palabras. Dice que es un pecado vergonzoso. Y hoy el mundo lo ve como algo para aplaudir. Algunos hombres, especialmente hombres, hablan de con cuántas mujeres han estado, con cuántas mujeres han fornicado. Pero aquí dice que es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno. Porque ¿cuál será el final del adúltero y el fornicario si no se arrepiente? La condenación eterna. Y dice: y habría arrasado con todo lo que poseo. ¿Cuántos hombres o mujeres, teniendo un hogar bien bonito, bien constituido, ¿sí?, se han enredado con otras personas, han caído en adulterio y han destruido su hogar? Y dejaron a sus hijos, dejaron su esposa, o dejaron su esposo, dejaron su familia, y aún perdieron sus bienes o afectaron su economía. Porque la inmoralidad sexual, según dice Job, es una ruina. Esto es lo que Job aprendió frente a este tema. Ahora, vaya a Éxodo 20:14. ¿Qué enseñaba la ley? ¿Qué enseñaba el decálogo de la ley? Dice Éxodo 20:14: no cometerás adulterio. Y Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Cuando Moisés escribió esto, ya Job lo vivía. Y lo vivía no como una ley, sino como un principio de vida.
Hermanos, ustedes y yo tenemos el Espíritu de Dios. Dije que tenemos el Espíritu de Dios. Mire a ver si lo tiene. Y si tenemos el Espíritu de Dios, Él está trabajando en nosotros todos los días para formar a Cristo, para formar la imagen de Cristo. Todos los días. Usted y yo estamos en un mundo como el que estuvo Job. Usted no puede decir, es que para Job era más fácil. No, Señor. Nunca ha sido fácil. Si usted va a Génesis capítulo 6, va a encontrar que aquella generación llegó a un nivel de tanta corrupción, de tanto pecado, incluyendo el pecado sexual. ¿Sabe que hubo tanta corrupción que aún los ángeles vinieron a tener relaciones con las hijas, con las mujeres? Hubo tanta corrupción en Sodoma y Gomorra que Dios trajo juicio. Entonces no podemos decir, no, es que para las generaciones pasadas era más fácil. No. Note que en la ley Dios habló acerca del adulterio, de la fornicación, de no codiciar la mujer de tu prójimo. Y déjeme decirle una cosa, parece que los fariseos nunca leyeron ese texto. Porque para los judíos la fornicación o el adulterio era el acto mismo. Mire lo que dice en el Sermón del Monte. Ya vimos el principio de Job, de integridad. Él hizo un pacto, él sabe que él va a darle cuentas a Dios, él conoce las consecuencias de la inmoralidad sexual. Ya vemos a Moisés como tal, y claro, quebrantar la ley pues también nos va a llevar a la condenación. Pero aquí Jesús lo está hablando. Dice, Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Dónde fue dicho? En la ley. Moisés lo dijo. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que ve pornografía, ya adulteró en su corazón. Cualquiera que mira o a un hombre o a una mujer con deseo sexual, con codicia, es un adúltero. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y yo quiero en esta noche algo que pronto no hemos dicho acerca del Sermón del Monte y acerca de algunos principios de la Escritura. Hay textos en la Escritura que a veces leemos y los pasamos de largo porque decimos, eso no puede ser así, eso es muy difícil. Por ejemplo, cuando en el Sermón del Monte Jesús dice que debemos poner la otra mejilla, que debemos orar por los que nos persiguen, que debemos amar al enemigo. Recuerde que usted y yo somos hijos del reino y que los principios del reino van en contra de lo que promueve el mundo. Y que por difíciles que nos parezcan, entonces usted y yo no podemos eliminar ese principio. Si nos parece muy difícil, lo que usted y yo debemos hacer es humillarnos delante del Señor, aferrarnos a su gracia, aferrarnos a su misericordia y decirle a Dios, Dios, ayúdame, porque esto me es difícil. Cuando Jesús trae este principio, para mí es como si estuviera trayendo lo mismo que Job vivió. No cometer adulterio, y cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Job dijo que este pecado es un pecado vergonzoso. Y es un pecado que contamina todo. Y es un pecado que contamina la iglesia y que está dentro de la iglesia. Y a veces no queremos hablar de esto. Pero no podemos tomar esto a la ligera.
No podemos hacerlo porque mire lo que dice el versículo 29 de Mateo 5. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Para entender lo que Jesús estaba diciendo, debemos partir de una verdad. ¿Dónde se aloja el pecado en el hombre? ¿Dónde se engendra? En el corazón. En el corazón. Allí es donde se engendra el pecado. Lo que vemos externamente a través de nuestros ojos, ¿sí? De los miembros de nuestro cuerpo, es la manifestación externa de lo que está engendrado dentro. Jesús mismo lo dijo, que en el corazón, allí es donde están los adulterios, el robo, la fornicación y todo este tipo de pecados. Ahora, ¿cómo entender esto? ¿Será que Jesús nos está mandando a sacarnos los ojos y a cortarnos los brazos? ¿Será que eso es lo que Jesús quiere? ¿Será que sacándonos los ojos y cortándonos los brazos dejaríamos de pecar? No. Jesús está utilizando una hipérbole, una exageración, para ayudarnos a entender lo relevante de este mandamiento, de esta verdad. Si el pecado se aloja en el corazón, de nada le serviría al hombre cortarse o sacarse los ojos y cortarse las manos. Pero si fuera el caso, para conservar la salvación, si fuera el caso que debiera sacarme los ojos y cortarme las manos para no ir al infierno, deberíamos hacerlo. No es que Él nos esté mandando a hacerlo, pero Jesús le está dando tanta relevancia. ¿Sabe por qué? Porque si el pecado se aloja en el corazón es un órgano vital. Usted y yo no lo podríamos sacar porque morimos, pero los ojos y las manos los podríamos cortar. Por eso Jesús está diciendo esto. Está diciendo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Pero la pregunta es, ¿el problema son los ojos? ¿El problema son los ojos? No. Pero si fuera el caso, sácalo. Y mira lo que dice. Mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y esa es una realidad. Jesús lo que está diciendo es que no es un juego. Es que esto es relevante. ¿Sabe cuál es el problema de la sexualidad y el problema de la pornografía? Es que es adictivo. Y es que el que entra en ese mundo quiere ver más y más y más. Miren, nosotros tuvimos a Daniel en un colegio cristiano. Y habían compañeros de Daniel de 8 y 9 años que ya veían pornografía. Y Daniel venía contándonos que sus amigos hablaban de ciertas cosas que él ni entendía. Y podíamos darnos cuenta de que viniendo de familias cristianas, yendo a iglesia, estando en un colegio cristiano, esos chicos veían pornografía. Y sabe, nos falta educar más en esto. Y no piense que porque su hijo viene a la iglesia y a veces no sale del cuarto y está allí solito, muy formal y muy calladito, allá no va a pecar. Allá no le va a entrar el pecado. Debemos enseñar, debemos hablar del asunto
y debemos llevar a nuestros hijos a entender, como dijo Job, el pecado sexual es una vergüenza. Y no a naturalizarlo como lo ha hecho el mundo. Y no a naturalizarlo porque yo recuerdo cuando algunos compañeros de trabajo yo los confrontaba por mirones, por estar hablando obscenidades de las mujeres, y les decía, mire, la Biblia dice esto, y decía, no, hermano, eso es imposible. Voy a decirle una cosa, esto es imposible para un impío, pero para alguien que ha nacido de nuevo es posible, con la ayuda del Señor. Y si usted ha caído en el mundo de la pornografía, no crea que es imposible salir de ahí. La Biblia dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Cristo está para liberarnos. Pero debemos verlo como algo malo, dañino, peligroso, que trae ruina. Los judíos aplicaban la ley entonces literalmente y la acomodaban amañadamente. Ellos vivían en la justicia obtenida por sus prácticas legalistas. Pero en esta sección donde les estoy hablando del Sermón del Monte, vaya a Mateo 5:20. Yo le muestro algo que rige todo el sermón. Todo el Sermón del Monte está regido por este principio. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Para los escribas y fariseos, adulterar o fornicar era el acto mismo. Es más, si usted recuerda el caso de la mujer adúltera, trajeron solo la mujer. Parece que ya estaba adulterando sola. El hombre no lo llevaron. Y en el contexto de la ley, el adulterio era un pecado de muerte, como la idolatría. Pero ¿sabe qué descubrió Jesús aquel día? Descubrió que ellos también lo eran. Porque ellos querían ponerle una trampa a Jesús. Y bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué debemos hacer con esta mujer? Apedrearla. Debe morir. Pero Jesús dijo, y ellos tenían su piedra en mano ya, esperando a ver qué decía Jesús. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y cada uno empezó a soltar sus rocas y a irse, sus piedras. ¿Sabe qué hizo Jesús? Les descubrió su pecado. No estaban libres de pecado. Por eso aquí entramos a un elemento donde usted y yo tenemos que vivir. Nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Usted y yo no somos justificados por las obras. Usted y yo no somos justificados por la ley. No, usted y yo somos justificados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que usted y yo debemos entender. Nuestra justicia es mayor. Pero cuando hablamos de justicia, no solo es la justicia que nos es imputada por Cristo, por la obra de Cristo, por la sangre de Cristo, sino la justicia propia del Hijo del Reino. Yo no puedo decir, yo soy justificado, ya el Señor me justificó, ya el Señor murió por mis pecados, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No. Eso sería antinatural. Es antinatural que un hijo del reino, que sea verdaderamente un hijo del reino, nacido de nuevo, practique el pecado. Eso no es natural. Nuestra justicia, en otras palabras, es Jesús. Y usted y yo debemos vivir nuestra vida desde allí. La pregunta es,
Hemos puesto nosotros límites a nuestros ojos. Hemos puesto límites a nuestros deseos, dominio propio. Hemos puesto límites y normas de conducta en nuestra casa, en el manejo del tiempo, en el manejo de las finanzas, en el manejo de todo de nuestra vida. Porque cuando yo miro a Job en lo que él hace, dice: hice un pacto con mis ojos. Él me está diciendo: tú puedes colocar fronteras en tu vida, en cualquier área de tu vida. Si en esa que es tan delicada y que a veces parece difícil, ¿sí? ¿Cómo no mirar? Tendrías que mantenerte con los ojos cerrados. Pero soy responsable de lo que veo con malicia. Soy responsable de lo que veo con morbo. Soy responsable de lo que veo con concupiscencia. De eso soy responsable. Y el problema no son los ojos. El problema es lo que hay en el corazón. Entonces, si mi corazón es redimido, mi corazón es sano, no tendré problema de colocar fronteras. No hay problema con eso. ¿Me hago entender? Hermanos, aquí vamos solo con el primer principio. ¿Dejamos ahí o seguimos? ¿Ah? ¿Quieren oír más? Si ve que es que a ustedes les gusta. El hombre íntegro, el hijo del reino que maneja integridad, en segundo lugar, está libre de engaño y mentira. Y tocamos otro tema. Ahorita tocamos la concupiscencia, ahorita la mentira y el engaño, que están al orden del día, que se volvió cultural, que es algo normal en esta tierra, normal en este mundo. Pero yo siempre he dicho que nosotros, la iglesia, no podemos normalizar el pecado. Así el pecado esté cobijando a este mundo, nosotros no debemos practicar lo que el mundo practica. Mire lo que dice Job 31:5. Vuelva conmigo a Job. Si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. La pregunta es: ¿podríamos decirle a Dios que nos coloque en balanza de justicia esta noche y decirle a Dios: yo no engaño y yo no soy mentiroso? ¿Podríamos decirle eso? Porque esto también se ha introducido a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es de humanos. Porque la corrupción ha entrado a todas partes. Aquí vamos a ver cómo la corrupción ha entrado a la iglesia. El engaño y la mentira. Porque abarca demasiadas cosas. Pero lo que me desafía de este hombre es la capacidad. Bueno, yo digo, o Job era inocente o Job era un arrogante. O era inocente y defiende su integridad, o era un arrogante para usar el nombre de Dios y decirle a Dios delante de sus amigos: colócame en balanza de justicia. Pues claramente sabemos que era un hombre inocente, que era un hombre íntegro, que su punto de referencia era Dios. Ahora, ¿qué decía la ley? Éxodo 20:16. Dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso decía la ley. No mentir. Y la mentira involucra
muchos otros pecados: el engaño, la hipocresía, la manipulación, cosas que hoy vemos, la estafa, la calumnia, cosas que vemos hoy en este mundo. Nótese que es como si Job hubiera conocido los 10 mandamientos. Pero más que conocer los 10 mandamientos, es como si le hubiera dado la correcta interpretación, la interpretación que Jesús le dio a los 10 mandamientos. Porque Jesús parte diciéndole a los judíos: oíste que fue dicho. O sea, ustedes saben lo que la ley dice, pero yo digo. ¿Y por qué Jesús dice? Porque la justicia que Jesús trae es mayor que la que ellos vivían. Porque Jesús le da la interpretación correcta a los 10 mandamientos. Eso es lo que sucede. Ahora, vamos al sermón del monte, Mateo 5:33. Y aquí vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la mentira, con el engaño, con la falsedad, porque Jesús habló de eso. Mateo 5:33 dice: además habéis oído, fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. ¿Qué tiene que ver eso con la mentira? Tiene que ver mucho. Normalmente, cuando alguien ha perdido credibilidad, utiliza el nombre de Dios o el jurar por algo. Algunos juran por la mamá, ¿sí? Otros juran utilizando el nombre de Dios. ¿Para qué? Para que les crean. Pero el mentiroso aún jura en el nombre de Dios, aunque no sea verdad, porque no teme a Dios. Jesús dice que no debemos jurar por nada. Y Jesús dice que nuestra manera de hablar debe ser sí, sí o no, no. O sea, lo que yo digo, lo cumplo. Lo que yo digo, eso es y no hay más. Cuando yo quiero añadirle a eso, es porque hay algo malo dentro de mí. Hay algo mal dentro de mí. Estoy buscando que la persona me crea. Ay, ¿por qué no pudiste venir ayer? Pues no, a veces no decimos toda la verdad. Ay, no pude decir, se me presentó un inconveniente. Y no decimos qué inconveniente. El inconveniente es que no querías ir. Y sacamos excusas. Y hay gente que le dice cosas a uno y le dice: pastor, pero créame, mire, es que me pasó esto y esto y esto y esto. ¿Por qué tienes que decirme que te creas si me estás diciendo la verdad? No tienes que decirme, estás añadiendo algo más. Eso es lo que Jesús dice. Cuando añadimos algo más, ya hay malicia, ya hay maldad, ya hay algo que no está bien. Por eso nuestro hablar debe ser sí y sí o no, no. Y si nos equivocamos, nos equivocamos. O ser sinceros y no quise ir. O si se me presentó un problema, no pude ir por esto y ya. Pero no tenemos que andar jurando y manipulando. Ahora, vaya a Mateo 7:1. Y aquí Jesús va a tocar un tema que es la hipocresía. En Mateo 7:1, que tiene que ver con la misma mentira. ¿Sabe qué es un hipócrita? Un hipócrita es un actor.
es alguien que viene y hace muchas cosas, pero no son verdaderas, no son reales. En su vida no lo son. Y dice aquí: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y Jesús apunta aquí a la hipocresía. A la hipocresía, porque a veces nosotros somos ligeros para juzgar. Y juzgamos a las personas. Y a veces hay personas que dicen tener discernimiento y hasta donde ciencia. Y dicen: es que Dios me mostró. Y Dios le muestra lo que pasa en otras vidas, pero no le muestra lo que pasa en la vida de esa persona. Y no le muestra que a veces está juzgando a su hermano, está señalando a su hermano. De eso no se da cuenta. No se da cuenta de sus propias debilidades. Y ahí es cuando Jesús dice: somos hipócritas, porque estamos prestos para juzgar las debilidades de otro. Y sabe una cosa, y a veces las debilidades del otro son menores que las debilidades que nosotros tenemos. Y si Jesús dice: si tienes algo en tu ojo que te estorba, ¿cómo vas a juzgar y a ver bien lo que está pasando con tu hermano? Eso nos vuelve unos hipócritas. Y la hipocresía tiene que ver con la mentira, con el engaño. Y esto lo tomamos desde Job, cómo aprendió a hacerlo. ¿Cree que Jesús no habló más del engaño y la mentira en el Sermón del Monte? Vaya a Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol que da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y Jesús nos advierte que el engaño, escuche lo que le voy a decir, que el engaño del hombre llega a tal nivel de profanar lo santo, de profanar la palabra, porque se levantarían falsos profetas hablando en el nombre de Dios, usando el nombre de Dios para engañar a otros. Y uno diría: esto es el colmo. Hermano, ese es el corazón del hombre. Por eso Jesús dice, y usted debe venir mañana, porque Jesús dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos queremos ver a Dios? ¿Usted quiere ver a Dios? Para ver a Dios tiene que morirse. ¿Usted quiere morir? Para ver a Dios debemos ser limpios de corazón. Pero cuando yo veo esto que estamos viendo hoy, y no hemos avanzado en todo lo que Job nos enseña, la integridad de este hombre, yo digo: Señor, el corazón del hombre, como dijo Jeremías, es perverso. Perverso.
cómo usar el nombre de Dios, cómo usar la santa palabra de Dios para manipular, para engañar, para hacer que otros se pierdan. Si es palabra de vida, si es palabra de salvación, si es palabra de esperanza. Como estos engañadores, como Jesús dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sabe qué son? Son cizaña, no son trigo. Parecen trigo, pero son cizaña. Hermano, mire, lo que usted y yo estamos estudiando esta semana, y lo hablaba con alguien ahora, poco lo escuchamos. A la iglesia hoy no le gusta estos mensajes. Y no le gusta porque nos estaban alimentando con palabras motivadoras. Eso es lo que hacen los profetas falsos y los falsos maestros. Motivar a la iglesia, motivar a la gente. Y esa persona me hablaba de un músico y predicador muy reconocido que estaba dando una predicación. Y tomó un texto bíblico, leyó el texto bíblico y enseguida habló de todo menos del texto bíblico, y contó chistes y cuenta historias y hace sentir bien a la iglesia, y la iglesia se ríe y la iglesia dice que sale gozosa. Mentira, hermano. Lo alimentaron con crispetas. ¿Es la verdad? Usted no ha entrado a cine y usted compra esas crispetas grandes y usted empieza a comer y a comer, y a veces ni siquiera ha empezado la película y usted ya lleva la mitad. Y a veces uno está lleno y no hay más, hasta que ya sale el ripio, ese granito duro ya. Y usted se sintió como lleno. Pero cuando salió de la película, usted dice: ay, tengo como hambre. Hay gente que le gusta que lo alimenten con crispetas. Hermano, usted se da cuenta de lo que estamos hablando. Mire, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, si yo no soy un pobre en espíritu, una persona que reconoce su necesidad de Dios, estoy frito. Luego, bienaventurados los que lloran por causa de su pecado, los que lloran por causa de la injusticia, porque ellos van a ser consolados. Y la Biblia dice que allá, cuando descienda la nueva Jerusalén, se enjugará toda lágrima y seremos consolados. ¿Sabe que cada bienaventuranza tiene que ver con la eternidad? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y no solo es las bendiciones terrenales que tenemos, sino a futuro: cielo nuevo, tierra nueva. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Quiénes tienen hambre y sed esta noche? Ojalá sea de justicia. Hambre y sed de justicia. Y tiene mucho que ver con lo que acabé de hablar, porque los judíos se justificaban a través de obras de la ley, pero nosotros necesitamos la justicia del reino, y la justicia del reino es la de Cristo. Y tenemos que tener hambre y sed, no justificarme por mis propios actos y en mis propias fuerzas, sino por la obra de Jesús. Y usted mira cada bienaventuranza, y cada bienaventuranza lo lleva a un resultado de algo que va a trascender en nuestra vida. Imagínate qué tan importante entender lo que Jesús dijo. Todo parte de que no debe haber mentira, no debe haber engaño. Pero ha habido engaño, ha habido mentira en todos los niveles de la tierra.
Y la corrupción entró tan fuerte que entró a la iglesia. Y aparecieron los falsos maestros. Y dice, y vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Tú te vas a dar cuenta. Y si no, déjeme decirle, el día que venga, que el Señor mande a recoger la cosecha, ahí nos daremos cuenta quiénes eran trigo y quiénes eran cizaña. Nadie va a escapar del juicio de Dios. Déjeme le doy un texto más porque el tiempo se me acabó. No todo el que me dice, Mateo 7:21, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Entrará dónde? ¿Entrará dónde? En el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes eran estos? Eran unos hipócritas, eran unos engañadores, eran unos falsos predicadores, eran unos falsos cristianos. No todo el que me dice, mucha gente habla de Dios, mucha gente predica acerca de Dios, mucha gente predica el evangelio, pero Jesús dice, y aún hacen obras en nombre de Dios. Pero Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo le pregunto, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Dígamelo. ¿Cuál fue el punto de partida que les enseñé el miércoles? El que nace de nuevo, el que nace espiritualmente de nuevo, ese tiene acceso al reino. Y como nace de nuevo, su vida empieza en una transformación, en una renovación total. Pero el que no ha nacido de nuevo puede decirle a Jesús, ay, tú eres Diosito tan lindo, tú eres mi Señor. Puede componerle canciones, puede hacer muchas cosas, y es lo que Jesús está diciendo. Y aún hoy, déjeme decirle, en estos días vi a un predicador que se atrevió a dar nombres de falsos maestros, porque muchos no los dan. Y sabe, ese hombre para mí fue tan atrevido, pero tan veraz, que dijo, son hijos del diablo, y hacen hijos para el diablo, porque no predica la verdad. Hermanos, esto es esencial entenderlo. Usted y yo somos hijos del reino y debemos tener un carácter que represente el reino. Debemos mantener la esencia de los hijos del reino, sal y luz. Y debemos desarrollar una integridad como hijos del reino. Y aquí solo hemos visto dos cosas esta noche: vivir lejos de toda inmoralidad sexual y vivir lejos de la mentira y el engaño. Mire lo que pasará con esta gente. Vendrán delante del Señor y le dirán a Jesús, Jesús, yo hice campañas, millones, multitudes se convirtieron a ti. Señor, yo profeticé, yo oré por los enfermos y se sanaron, yo hice muchas cosas. ¿Y qué tal que Jesús lo mire a uno y le diga, nunca te conocí, yo no sé quién sos vos? Tú usaste mi nombre para tu beneficio, para tu fama, para tu reconocimiento, pero no te sometiste a mi señorío.
No te sometiste a mi voluntad. Jesús dice: hey, nunca te conocí. Por eso no se deje descrestar por las obras, por los milagros. Claro que hay milagros, claro que sí. Dios sigue sanando, liberando, salvando, restaurando, obrando de manera milagrosa. Pero el énfasis no es ese. Lo que nos va a llevar al cielo no son los milagros, el carácter como hijos del reino. ¿Cuántos hijos del reino están aquí? ¿Todavía queremos más? No alcanza el tiempo, colóquese de pie. Creo que voy a hacer algo. El día domingo voy a predicar la segunda parte de este sermón. Y el día miércoles predicaremos ¿los qué? Los perseguidos. Los perseguidos. Colóquese de pie, hermano. Señor, en esta noche aquí estamos, Dios. Aquí estamos, Padre, enfrentándonos a tu palabra, siendo expuestos a tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, interviene. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos.